Buenas, buenas a todos. Primer video del año. Por si acaso sigo teniendo una herida en la nariz, pero es otra herida. Bueno, damas y caballeros, tenemos un nuevo año, pero absolutamente todos los problemas subyacentes son los mismos de las últimos 50. La verdad que bueno, viendo las noticias, viendo cómo están las cosas, yo no entiendo. Bueno, obviamente hay muchísimo que lamentar y todas esas cosas, pero no entiendo por qué buscamos hacer más problemas cuando tantos problemas ya tenemos. Por un lado es bueno, por un lado es bueno de que todos esos problemas estén reventando debido a que eh, siquiera hay muchísimas más personas prestando atención, ya, independientemente de cuál sea el problema, ya sean los bancos centrales que están, digamos, enfocados en la inflación, ya sea todos los especuladores, economistas y todas esas personas que estaban viendo el desarrollo de los mercados, ¿no? Todas las personas que estaban especulando por detrás, ¿no? No todos viendo, ¿no? Que hay, que hay un problema, ¿no? Que hay algunos problemas. Entonces está bien que revienten los problemas para, digamos, llamar la atención sobre sí mismos. Ahora el gran problema es que perdemos margen de maniobra, mejor dicho, hemos perdido muchísimo margen de maniobra. En otras palabras, si hubiésemos abordado el problema hace 10, 20, 30 años, no tendríamos que pagar tantas consecuencias como vamos a tener que pagar ahora, como se están pagando ahora. Estaba viendo unas cifras, por si acaso les puedo mostrar. Este es el sitio que yo siempre veo. Creo que está, sí, aquí, ¿no? Este es Zero Hedge, ¿no? Zero Hedge es el sitio que yo siempre reviso, sus noticias, sus titulares, ¿no? Por si acaso, y creo ya haberlo mencionado antes, es un sitio que hay que ver con mucho criterio, bueno, en el sentido de que al menos yo no acepto todo lo que me dice, ¿no? O sea, yo discrimino mucho, o sea, sí, no, sí, no, sí, no, de acuerdo, obviamente a mi bagaje teórico, ¿no? Cada que hay algo en contra de mi bagaje teórico, le echo una mirada para ver si, digamos, acepto o no acepto. Estoy lamentando que aquí, por ejemplo, hay una noticia en la que se habla mal de Paul Ehrlich. ¿Dónde está? Aquí está, ¿no? Desacreditado como es el autor de la bomba de población, fin de la civilización, como estábamos acostumbrados, ¿no? ¿No? Voy a buscar el video completo, por si acaso Paul Ehrlich tiene la razón en cuestiones generales, le falló en algunas cuestiones específicas, pero en cuestión general está completamente correcto, ¿no? Entonces lamento de que un sitio como este, que por si acaso es de lo que los estadounidenses llaman más línea libertaria, y lo que los demás idiomas llamaríamos liberales y punto, ¿no? Entonces es un sitio liberal. Ya saben cuál es la idea principal, que no creemos, los liberales no creemos de que la solución al problema tenga que atravesar a través del Estado. El Estado para nosotros no es una construcción competente, sino todo lo contrario. Mientras menos Estado hay, más posibilidades de competencia hay, digamos, de ciertos actores dentro de lo que es la sociedad humana. El asunto da para largo, para hablar largo. Sobre Paul Ehrlich yo quería más bien hablar bien. Ya saben, yo confío mucho en su punto de vista y me temo que los cambios que estamos viendo ahora son un cambio de paradigma, ¿no? En todas partes. Ya saben cuál es la historia que va a haber este año, si es que le dan la oportunidad para que la veamos. La gran historia de este año es ese choque
entre los estados que están siendo sumamente irresponsables, con excepciones. Por ejemplo, en este momento en el Reino Unido hay huelga tras huelga, tras huelga, tras huelga, tras huelga. ¿Y por qué hay huelga tras huelga? Bueno, porque son estados que pagan a sus empleados y prácticamente han decidido contratar a todo el mundo. Prácticamente todo el mundo trabaja para el Estado. Y entonces el Estado no tiene tanta plata, no puede gastar tanta plata y esa gente quiere más plata porque ha perdido valor su dinero. ¿No? Y entonces, no, están con esos problemas, ¿no? Entonces, los estados que gastan demasiado, incluso cuando quieren hacer ver que no gastan tanto, en otras palabras, cuando están siendo, no sé, racionales en su consumo, ese tipo de cosas, están gastando demasiado. Entonces, por ahí tenemos un choque entre esa voluntad de gastar demasiado y las reservas federales que están diciendo, quitemos liquidez del mercado. Vamos a ver cómo chocan, vamos a ver cómo van esas cosas. Dicho eso, ¿cuál es el tema del video de hoy? El tema del video de hoy es Freud, concretamente el malestar en la cultura. Y alguien dirá, ¿pero qué? O sea, ¿no es este un sitio en el que hablamos de los desastres económicos? Ese es un lugar donde hablamos de la naturaleza de los problemas, la naturaleza del gran problema que nos rodea. Entonces, el gran problema que nos rodea, ya saben, es una destrucción de todos los ejes de acción. Esto lo podemos representar como un círculo, que es nuestro problema, y podemos representarlo como un redondito. Entonces, tú eres el redondito verde y el círculo es el problema. Entonces, el problema viene en absolutamente todos los ángulos, ¿no? No viene no viene del punto X, el punto Y, etcétera, viene de absolutamente todos los puntos a atacarte. Entonces, ya saben, nuestro problema, uy, ya, paf, viene de acá, viene de arriba, viene de abajo, viene de todos los lados. Todas las líneas que tú quieras hacer. Por si acaso tenemos un límite de líneas y el límite de líneas vendrían a ser todas las líneas de acción humanas con nombre, en otras palabras, agronomía, sociología, etcétera, 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 etcétera. No sé, ingeniería civil, todas las cosas, todas las áreas de actividad. Tenemos problemas en absolutamente todas esas áreas. Y alguien dirá, ¿y cómo puede haber, digamos, problemas en cuestiones de ingeniería civil? Gente, tenemos necesidades. Tú puedes hablar con cualquier ingeniero civil en cualquier ciudad, en cualquier país y decir, preguntarle, ¿qué se debería hacer? Y va a haber una respuesta y también va a haber otra respuesta y no hay presupuesto para hacer eso. Independientemente de qué, de dónde sea, no importa dónde es, no importa si estás en Suiza, ¿no? En otras palabras, ¿cómo están las cosas? También, pero deberíamos hacer esto y no se está haciendo y no hay presupuesto. Así de fácil. Entonces, como tenemos esta naturaleza del problema por todas partes, no se reconoce la naturaleza en sí. Lo que sucede es que en vez de ver el círculo, lo que está haciendo la humanidad es ver sus líneas de acción. Por ejemplo, el mismo canal que yo les acabo de mostrar, Zero Hedge, ¿no? Que está hablando mal de Paul Ehrlich, ¿no? Porque Paul Ehrlich se equivoca y porque se había equivocado antes, ¿no? Están diciendo eso. ¿Y por qué están diciendo eso? Porque los de Zero Hedge, que son digamos, que tienen su bagaje teórico, porque estamos hablando es un sitio que es un aglomerador de otros sitios, ¿no? Entonces, todo ese punto de vista, digamos, son economicistas, es un punto economicista, es un punto de vista subyacentemente optimista y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y ven solamente un lado del desastre. Y entonces, como ven un lado del desastre, lo ven de una forma muy sesgada, entonces dicen, pero la esperanza está por el otro ladito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que nosotros, nos vamos a poner aquí al centro, en vez de ver esto, lo que tenemos es pequeños ojos, ¿no? Entonces, digamos, ¿tú qué ojo eres? ¿Tú qué actividad tienes? No sé, digamos que tú eres agrónomo, entonces tú como agrónomo ves
tú eres este pequeño ojito acá en azul. Uy, está muy, muy chiquitito, ya, no lo puedo mover, no lo puedo mover. Ya, a ver, ahora sí, no, 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 todavía no lo puedo. Pero, ya, pero el punto es de que hay un punto de vista azul, no que ve un problema, no ve un problema y la gente cree que aquí hay ese problema, cuando es que todas las actividades humanas están chocando con ese un único problema. Y dentro de esto, ¿no? Si tenemos la naturaleza del problema que es omnidireccional y todas las demás cosas, entonces ahí entra en juego nuestras mentes. Así de fácil. Diría que estábamos al límite de nuestra cognición, pero es más complicado. No, no es eso. El ser humano realmente tiene una capacidad increíble para abstraer y ver la realidad. Por si acaso, bueno, otro rato vamos a hablar de lo que llaman inteligencia artificial. Dios mío, ya saben, por si acaso ya hice un video sobre inteligencia artificial y todo lo demás, ¿no? No es vida artificial y no es inteligencia, pero es una herramienta de la que deberíamos hablar. Ya. Pero ¿cuál es el punto? El ser humano tiene una gran capacidad para crear herramientas, para hacer uso de herramientas y para lecturas y todo lo demás. Una vez más, la prueba soy yo, que soy un comunicador social de un país tercermundista y todo lo demás, y todo lo que yo he aprendido, si bien he tenido la capacidad de aprenderlo, que es mi mérito, es mi único mérito, lo he aprendido porque ha habido personas que están allá afuera dispuestas a enseñarme, ¿no? Dispuestas a hacer videos, dispuestas a hacer artículos, dispuestas a compartir, han hecho libros, dar conferencias, ¿no? Es todas esas personas que han visto el problema, han comprendido la naturaleza del problema, que han hablado con nosotros, que han hablado en este caso conmigo, y yo he podido aprender gracias a ellos. Entonces, diría que no es el límite de la cognición humana el problema que tenemos ahora. Ah, pero es pues todos los otros problemas que siempre hemos tenido, ¿no? Entonces, la naturaleza de nuestras mentes, la naturaleza de nuestros cerebros y sus limitaciones respectivas, ¿no? La fuerza del paradigma que esté funcionando en cualquier momento, independientemente de cuál sea su mérito teórico. Entonces, todo eso juega contra nosotros en esta coyuntura, que no es diferente a muchísimas otras coyunturas similares, que son la del colapso de naciones, civilizaciones y todo lo demás. Ya saben, por si acaso, la cosa está bien pavorosa, pero también positiva. Yo diría que este año, 2023, vamos a tener el récord de absurdos, récord de idioteces, pero no hay margen de maniobra. Se ha perdido el margen de maniobra. Se perdió el margen de maniobra el 2021, cuando sube la inflación, ¿no? Y sube la inflación, y crece la inflación por todo lo que se hizo el 2020 y lo que se hizo el 2020 de regalarle dinero a todo el mundo por no hacer nada. Bueno, iba a tener consecuencias. Bueno, y volvamos entonces a nuestras mentes y todo lo demás. Ya saben cuál es mi postura sobre Freud. A mí Freud me encanta. Aquí están sus obras completas. Bueno, sus obras completas están en tomos. Aquí tengo un tomo, estoy leyendo. Bueno, no tampoco leo mucho, debo decirlo, pero estoy leyendo su lectura de los sueños. Buenísimo. Pero yo no soy freudiano en el sentido de que no acepto sus ideas. Lo que sucede es, uno, Freud escribe muy bien, escribe muy bonito. Escribe muy bonito y se nota la lucidez de una persona que está escribiendo. Dos, Freud no está escribiendo filosofía, no está escribiendo, digamos, teorías, ¿no? Que se podría hacer, que están especulando, que siguen un modelo y todo lo demás. Eh, Entonces yo soy, digamos, un antifreudiano porque reconozco que ciertas ideas suyas estaban mal. Y esa es lo interesante, atractivo de Freud. En- en el- Se puede decir que está mal y se puede decir que está bien.
Se olvida cuál es el recorrido de Freud. Freud es un médico, y concretamente es un neurólogo. En otras palabras, es médico con especialidad, o sea, médico neurólogo. Y dentro de lo que es, ¿no?, la neurología de finales del siglo XIX, se está buscando entender la conducta histérica, la llamada conducta histérica, que es un tipo de problemas, bueno, los problemas mentales reconocidos. Y entonces, por si acaso, aquí Freud menciona mucho a su maestro, ¿no? Que su maestro en el fondo del fondo vendría a ser el inventor del psicoanálisis. ¿Y qué vendría a ser el psicoanálisis? El psicoanálisis es una manera, se podría decir, es una metodología de abordaje de las histerias. En otras palabras, es un tipo de abordaje de los problemas mentales. Obviamente, esta área es sumamente nueva en el siglo XIX y de ahí que se necesita que alguien venga como Freud y piense, ¿no? Y vaya pensando todas estas cosas nuevas. Y ahí es lo interesante, ¿no? Es lo interesante de ver las ideas, ¿no? Cómo se van manifestando, cómo hay una forma metódica de abordar las cosas, una forma metódica de decir las cosas, ¿no? Y vemos ahí su abordaje, y cómo él va metiendo y diciendo cosas, ¿no? Y dando nuevas ideas e intentando describir aquello que es la mente humana. En otras palabras, en la persona vemos esto, ¿no? Y digamos, y se comporta así, y podemos ver esta otra cosa, y ahí tenemos un kilo de palabras introducidas en el lenguaje popular por Freud, ¿no? Algunos conceptos errados. Por si acaso, uno de ellos es el complejo de Edipo, ¿no? Que no existe de esa manera. No existe de esa manera, existe de otra manera. Pero lo interesante es de que tiene que haber algo ahí. Bueno, y entonces, por ejemplo, a ver, no sé, Eh, mejor, bueno, hay un kilo de palabras usuales, represión, líbido, proyección, ese tipo de palabras, ¿no? Que han surgido del psicoanálisis y se han metido al lenguaje común y corriente. Por si acaso, eh, entonces estamos hablando de finales del siglo XIX y entonces a principios del siglo XX. Freud tiene un montón de seguidores, uno de ellos es Jung, y obviamente hay cada quien con mayor o menor fuerza, y algunos van a cuestionar las ideas y las posturas de Freud, ¿no? Entonces, todo eso es un recorrido maravilloso. ¿Y por qué vale la pena leer Freud ahora? Si, digamos, hemos visto de que tiene algunas malas ideas y todo lo demás. Porque de una u otra manera, eh, estaba bien encaminado, y a la vez que estaba bien encaminado ha dejado muchas ideas, y no solamente ha dejado muchas ideas que son perfectamente válidas, por más que las podemos comprender de otra manera ahora, o las podemos comprender mejor ahora, porque las ideas bueno, las ideas de estos médicos, las ideas de estos neurólogos, ¿no? Van a desembocar en lo que es la psiquiatría, van a desarrollar otros mundos conceptuales por su lado, que psicología, que por ejemplo no requiere que aprendas medicina, ¿no? A diferencia de psiquiatría es una especialización de la medicina, en cambio psicología llegó a ser su propia área, ¿no? Su propia área intelectual y demás. Y obviamente esa área cuando surge, van a surgir no solamente los psicoanalistas, sino también van a surgir lo que es la teoría cognitiva, la psicología infantil, van a surgir y todas esas áreas. Bueno, ¿cómo es? Historia de la psicología, ¿cómo es esto? Siempre la menciona, pero me olvido su nombre. Ya, no importa. La idea es de todas esas cosas, ¿no? Cuyo conocimiento va a ayudar muchísimo a la humanidad. Y ah,
Ya saben que tengo allá atrás el libro de Pinker y en el libro de Pinker dice, como nosotros no podemos, como no podemos estudiar químicamente los cerebros, los estudiamos con electrodos y todas esas cosas, pero no podemos estudiar en sí la mecánica del cerebro, entonces debemos reconocer ahí la validez de las ideas de Freud, ¿no? Porque Freud te da un gran bagaje teórico para abordar no solamente las patologías, las histerias, ¿no? No solamente los problemas psicológicos, sino los problemas generales en sí. Y ahí tenemos uno de sus trabajos muy del Freud maduro que yo lo recomiendo, ¿no? Por si acaso el texto es El malestar en la cultura. Yo recomiendo este texto a todos los curiosos sobre Freud. Es, eh, es un texto muy maduro y es un texto, bueno, donde ya saben, siempre descolla la lucidez de Freud todo el tiempo en todos sus escritos, ¿no? Porque estamos hablando de alguien que escribe sobre algo que está abordando, ¿no? Sobre un nuevo terreno. Y a la vez que podemos decir hoy por hoy que Freud se equivocó en mucho, también podemos decir hoy por hoy, como dice Steven Pinker, que tenía muchísimos aspectos en los que tenía razón y lo que tú, digamos, tienes que poner, tienes que construir sobre lo que él dijo, ¿no? No te puedes inventar y hacerlo a un lado, lo cual es también muy interesante, ¿no? Por si acaso, una vez más, yo recomiendo leerlo, recomiendo, y, y en el malestar en la cultura tenemos varias ideas y de las cuales voy a hablar solamente un poquito hoy para corregir una de las ideas de Freud. Por si acaso, ¿qué nos habla? Eh, podría hacer un buen resumen, pero mejor no lo hago. Entonces, solamente voy a rescatar dos ideas que hay dentro de el malestar en la cultura, ¿no? Por si acaso, Freud señala de que ese malestar en la cultura se presenta en absolutamente todos los aspectos, ¿no? Y tiene toda la razón en todos los momentos en los que dice, ¿no? Que son nuestras mentes las que construyen nuestras culturas y todo lo demás. Y ahí podemos ver que hay una construcción mental. Y esta construcción la mental la vamos a poner acá. Y entonces, ¿cómo es? Aquí tenemos el ello. Voy a ver si puedo cambiar letrita. A ver. Paf. Vamos a ver. Ello. ¿Y qué es el ello? El ello es algo así como la base posible de la humanidad, es todos tus instintos, es absolutamente todos tus instintos y todas tus posibilidades como mente humana. Eso es el ello. Y por si acaso, el ello, a diferencia de lo que se puede, digamos, aceptar, no es algo bonito, no es algo positivo, ¿no? Es algo que más bien puede ser muy negativo. En otras palabras, estoy viendo si lo puedo enviar hacia atrás. Bueno, no importa. Entonces aquí el ello, ¿no? No es algo ni bueno ni malo, ni bueno ni malo, es las posibilidades, ¿no? Es todas las posibilidades. Y sobre las posibilidades se construye el ego. Entonces, el ego es lo que tú has podido construir en base a tu ello. Por si acaso, ya saben que, digamos, yo estoy simplificando, abstrayendo, ¿no? Pero va por ahí. En otras palabras, voy simplificando, abstrayendo, pero creo que bien. Entonces, aquí está tu ego.
Entonces aquí tú tienes, este eres tú. Entonces el tú se construye sobre las posibilidades instintivas, sobre las posibilidades razonables, ¿no? O sea, mente y instinto, ¿no? Que, digamos, estarían dispuestos a ir en cualquier dirección. No van a ir en cualquier dirección porque tú tienes que construir eso, sobre eso el tú, ¿no? Y el tú, el ego, el yo, para ser construido, tiene que reprimirse. No puedes hacer lo que te da la gana. La vida te va a castigar si haces lo que te da la gana, ¿no? O sea, no puedes agarrar algo así nomás. Eso se llamaría robar y ese tipo de todas esas cosas. Por más que tu instinto, digamos, tu instinto sea agarrar y sobrevivir así, y vivir así, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Sobre el ego. Entonces se construye el ego. Y aquí tiene que haber un elemento más, te dice Freud, y él lo llama el superego. El superego, el superyo, ese tipo de frases utiliza. Ah, entonces, el superyo está ahí. El superyo es en cierta manera una construcción social, te dice Freud. En otras palabras, y aquí es donde entra el conflicto y aquí es donde entra, digamos, el, el conflicto de los seres humanos y, digamos, aquí hay la represión y todas estas cosas, ¿no? Porque tú tienes aquí al superego. El superego vendría a ver, entonces le ponemos superego. El superego es aquello que está permanentemente contigo y controlándote. Es, es aquella fuerza que tú la posees internalizada que te impide hacer cosas malas cuando los otros no te ven. En otras palabras, tú no eres un ladrón cuando no se te ve. Tú eres o no eres ladrón, así de fácil, ¿no? Eh, entonces, este superego es esa represión internalizada que está ahí, digamos, oprimiendo tu ego, ¿no? Que has construido sobre las posibilidades del ego. Entonces, este es un fabuloso esquema sobre ciertas cuestiones mentales cuya realidad descriptiva, uh, cambiándole ¿cómo se dice? Las palabras y todo lo demás, eh, está ahí. En otras palabras, ¿no? Ya saben que si bien no podemos agarrar unas neuronas y, digamos, comprender y entender qué están diciendo, qué están pensando, qué están construyendo, no es algo que podamos hacer, por más que comprendamos muy bien hoy en día la química de los cerebros humanos, no comprendemos, no tenemos cómo abordar su estructura, por más que también tenemos ya ciertos mecanismos, ya saben, esos electrodos y todo lo demás, para abordar ciertos aspectos de su estructura, pero así con precisión como para recrear tus recuerdos, recrear algún sueño, recrear alguna cosita que esté ahí, eso no tenemos y probablemente no tengamos nunca. Porque ¿qué tipo de mecanismo vamos a poder encontrar que lea una cuestión química cuya existencia era eléctrica? O sea, ya saben, nervios, química y todo lo demás. O sea, es recontra difícil. Recontra difícil. Tal vez lo hagamos en algún momento del futuro y todo lo demás. Yo diría que no vamos a tener necesidad de eso. Pero entonces, ¿de dónde saca Freud este tipo de ideas y todo lo demás? Dense cuenta de quién es Freud. Entonces, es un médico.
Y por lo tanto está tratando histéricos. Y no solamente está tratando a histéricos, sino que ha visto que se ha tratado histéricos, ha leído historiales de cómo es el trato de los histéricos y tiene que tener éxito. Esa es una de las cosas que no se entienden a ratos de Freud y que la gente lo ve como filosofía. Hay filosofía de todo tipo y las filosofías no tienen por qué probarse en muchos casos. No tienen que hacer algo. En cambio, el psicoanálisis freudiano, adleriano, lacaniano, junguiano, el psicoanálisis tiene que abordar un problema, tiene que resolver un problema, tiene que satisfacer a un enfermo. No es cuestión de que el enfermo venga y, mira, pucha, el tipo se suicidó. ¿Y qué tal el otro paciente? ¿Se suicidó? No. Entonces, todas estas ideas del psicoanálisis y todo lo demás, tuvieron que validarse, ¿no? Y tuvieron que validarse en base a la observación. Y entonces, cuando no se ordena bien una psiquis, ¿no? Es cuando, digamos, un superego que puede venir de cualquier lado, eh, reprime demasiados aspectos del ego que construyó la persona sobre el ello, ¿no? Entonces es un fabuloso, ¿cómo se llama? Una fabulosa descripción del ser humano, ¿no? De un aspecto de la estructura mental del ser humano, ¿no? Saber que tenemos estas tres cositas en juego, ¿no? Y por si acaso, algo que se debe también mencionar es que estas ideas del psicoanálisis y todo lo demás, mucho surgen en base a observación de manifestaciones patológicas, ¿no? Entonces, ¿puede el superego entrar en conflicto con el ego sobre el ello? Sí, por supuesto que sí, eso te lleva a desequilibrarte, ¿no? A estar mal, a estar enfermo. Por si acaso voy a hablar una cuestión general sobre de enfermedades mentales. ¿Por qué? Porque yo lastimosamente tengo mucha experiencia como paciente. Fui tratado, tuve una crisis el 2017, una crisis muy fuerte por si acaso. O sea, casi chao, casi no hay, casi no hay más ego. Ah, y bueno, bueno, me trataron en el 2017 y obviamente estuve, ¿no? Y a partir del 2018 vi las cosas muy diferente y dije, pucha, ¿por qué nadie me dijo de que estaba mal? ¿Por qué me habría servido mucho que me digan, estás mal, ¿no? Y vea un tratamiento, ¿no? Vea un tratamiento con psicólogo, ¿no? Y lastimosamente hoy en día todavía tenemos, ¿no? Muchos prejuicios sobre, digamos, un enfermo mental, ¿no? Cuando es desequilibrarse, ¿no? Es desequilibrarse que esta estructura, en vez de tener un equilibrio ordenado que te satisface y te permite a tu psiquis, ¿no? Convivir con el mundo y hacer las cosas tal, ¿no? Entonces, cuando alguno de los, de los, de los elementos que entra en juego, entonces mete la pata por ahí, ¿no? O sea, se desequilibra. Entonces, cuando las cosas están bien, entonces, digamos, digamos, simplificar, cuando las cosas están bien, cada uno de ellos tiene su espacio y lo podemos utilizar, ¿no? Entonces, el ego es el maestro que está ordenando los demás. En otros casos, ¿no? Puede haber hay unos conflictos, unas ideas absurdas, ¿no? Por ejemplo, del superego. El superego sí es que, ¿cómo se dice? Es internalizado, es parte de tu estructura mental, pero está introducida a través de mecanismos externos a ti. Entonces, ¿qué sucede si, por ejemplo, tú te metes a una religión en la cual te han dicho que X o Z cosa es obra de Satán, ¿no? Puede salir, y eso te genera conflictos donde no debería haber ninguno.
Bueno, creo que de eso vamos a poder hablar antes, en otros casos, pero a ver qué cosa, a ver, algún ejemplo de alguna religión. Ya, hay alguna religión que prohíbe tomar café, digamos. Yo no debo tomar café porque como soy nervioso, me pone demasiado nervioso. Eh, pero hay unas religiones que te permiten, que te impiden prohibir tomar café porque es malo, ese tipo de cosas, ¿no? Y se te prohíbe escuchar música. O sea, hay un kilo de, ¿no? Hay un kilo de, ahí está. Lo que está sucediendo con los talibanes en Afganistán, ¿no? Es un problema del superego, de la estructuración del superego, que es necesario, podríamos decir, pero que no se debería ordenar así. Bueno, damas y caballeros, entonces esta es la estructura que menciona nuestro amigo Freud en el malestar en la cultura, y es una idea fantástica, bueno, es uno de los pequeñitos puntos de Mr. Freud, porque el caballero Freud realmente bueno, a mí me parece, ¿cómo se llama? Un gran genio, una maravilla lo que ha aportado su aporte intelectual a nuestro mundo, ¿no? Y lo que no quiere, no disminuye el aporte intelectual de otros que lo han cuestionado y han cambiado sus ideas, ¿no? Y aquí voy a hablar yo de una idea que hay también en el malestar en la cultura, que a mí me parece que está equivocada. Entonces, con esta estructura mental, digamos, que esta es la construcción del yo, entonces, a ver dónde le ponemos. Ya, digamos que todo esto hace el yo. Entonces, el yo no es solamente un pedacito, ¿no? El yo es varios pedacitos, varias partes que tienen funciones específicas. Entonces, esto lo podemos llamar el yo. Perfecto, ¿no? Entonces, el yo aborda el mundo. Entonces, vamos a hacer aquí la bolita. Y a esta bolita le vamos a poner el yo. Bueno, entonces el yo aborda el mundo. Y una de las cosas que tiene el yo para abordar el mundo, aquí menciona Freud, es, por si acaso lo tengo anotado acá, lo que pasa es que quiero acordarme. A ver, uno es la pulsión vital, al que llama el eros, y el otro es el instinto de muerte. De modo que además del eros habría un instinto de muerte, ¿no? Y entonces los fenómenos vitales podrían ser explicados por la interacción y el antagonismo de ambos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por un lado tenemos, de acuerdo a Freud tenemos, ¿cómo lo hago? A ver, ya, lo voy a representar ni modo con garabateando. Entonces, vamos a poner, ya, lo vamos a poner en rojo. No, lo vamos a poner en azul, vamos a hacer, ya saben, azul y rojo. Entonces, en azul es el eros, la libido, el instinto de vida. Entonces, este es uno, ¿no? El eros, ya, eros, lo podemos llamar así simplificando, por si acaso, también es simplificando esto, ¿no? Pero esto es, ¿no? Ya. Entonces, el instinto de vida, ¿no? Ya saben que Freud ve que la sexualidad es tan importante para el ser humano que la mete en todas partes. Pero en este libro, por ejemplo, dice, no todo lo que es eros es sexual. Este, ya saben, es uno de los trabajos más maduros de Freud. Y obviamente las críticas, ¿no? Sobre sus ideas ya se han hecho presentes, ¿no? Y entonces él dice, no, pero igual debemos reconocer la importancia de la sexualidad y todo lo demás, y que se puede derivar y derivar y derivar y derivar. Por ejemplo, a ver, algo tan absurdo como digamos, te compras un auto y te compras un auto nuevo y es lindo y todo lo demás,
Y te preguntan, ¿y por qué te compras un auto? ¿Por qué no te compras un auto utilitario? ¿Por qué no te compras un auto que te sirva de ir del punto A al punto B? Y entonces ahí, ¿no? Ah, porque quieres lucirte, porque quieres presentarte bien. ¿Y ante quién? Ante las mujeres, ¿no? Y entonces ahí se ve que esa compra de auto parece una compra de algo, pero no es una compra de algo, es una compra ¿no? De proyectar el líbido. Entonces, hay ahí mucho interés, hay muchos aspectos muy interesantes sobre esto y esto de la forma freudiana de ver las cosas. En otras palabras, la idea de Freud, tal como Freud la veía. En otras palabras, más que tú te quejes simple y llanamente. Te puedes quejar, ¿no? Porque, una vez más, como el propio Freud lo menciona, no todo lo que es voluntad de vida es una cuestión sexual, ¿no? Ahí. Ok, damas y caballeros. Y entonces aquí hay el otro elemento. Cómo explicar, digamos, la destrucción? ¿Cómo explicar la destrucción de los seres humanos en tantas áreas? En este momento, lastimosamente, 2023, tenemos una pavorosa guerra en Ucrania. ¿Y quiénes son las personas que han impulsado esta guerra? Son los Estados Unidos, es la Unión Europea, y tú tienes gente joven muriendo, siendo mutilada en ambos lados. O sea, ¿quién es tan monstruoso como para querer destruir, para hacer tanto daño? Y por si acaso en su propio tiempo, ¿no? Freud se hacía la pregunta esa, ¿no? Y entonces aquí hay lo que debería haber, o sea, aquí hay lo que él llama el instinto de muerte, y por ahí se lo ha llamado, digamos, el tánatos, el tánatos, ¿no? Por si acaso esto son los dioses griegos, ¿no? Eros, sí, ¿cómo es? El Apolo, ¿es Apolo? No, el lado dionisíaco. Ah, no, es Apolo y Dionisio, ¿no? Sí, entonces no. Pero igual siguen siendo ideas, mencionen nombres griegos, el Eros, ¿no? El dios del erotismo. No es complicadito, y Tánatos, que es el rey del inframundo y por lo tanto, perdón, el dios del inframundo y por lo tanto el dios de la muerte. Creo que habría que ponerle aquí en mayúsculas, si lo vamos a manejar como nombre. Thanatos. Ok, entonces instinto de muerte y el versus, ¿no? El Eros, que es el instinto de creación y de vida, ¿no? Entonces le pondremos esto acá. Entonces, creación y vida. Creación y vida, sí, ta. Entonces, digamos, el presente estructura, ¿no? Del yo que aborda el mundo y que aborda el mundo, ¿no? Con la capacidad de crear, ¿no? De sembrar y todo lo demás, y también con la capacidad de destruir, ¿no? Entonces, hay este juego, dice Freud. Yo digo que no. Yo digo que no. Entonces, ¿qué es lo que hay de acuerdo a mí? Entonces, esta es mi corrección. Lo que hay, entonces, lo que hay es yo. Entonces, aquí tenemos el yo, ¿no? Lo vamos a poner aquí el yo, y una vez más hemos hablado que subyacentemente es la estructura, ¿no? Obviamente ya saben que esta no es todas las ideas de Freud, pues, este mecanismo fantástico de cada uno de ellos tiene una construcción, muchísimos componentes y todo lo demás. O sea, este hombre no ha escrito, digamos, en vano. ¿Cuántas páginas es? 3000 páginas. No he escrito en vano 3000 páginas. Créanme, hay muchísimas ideas en cada página. Lo cual es, una vez más, fantástico. Fantástico para aquellos que les gusta consumir ideas. Bueno, damas y caballeros, entonces mi punto de vista, aquí vamos a poner acá, aquí vamos a poner mi punto de vista.
Mi punto de vista es que no existe el conflicto Eros-Tánatos. Para mí es mucho, bueno, es distinto. Entonces no tenemos esto, lo que tenemos es solamente uno, es solamente uno. Y el problema es que ese uno es suficiente para destruir. Lo único que hay para mí es uno y ese es el impulso vital, digamos. No existe el instinto de muerte. Para mí es ¿cómo se dice? Un concepto errado. Lo único que hay es el instinto vital. Y el instinto vital, el instinto de vida, o sea, digamos, el eros, lo podemos llamar eros, pero creo que estaríamos haciendo un flaco favor a la teoría, a la idea que estoy buscando introducir. Entonces, digamos aquí, instinto vital, instinto vital. Eh, ya. Entonces, el instinto vital es ah, es suficiente para explicar la voluntad de destrucción. El, el león cuando devora la gacela no está buscando destruir la gacela, no hay un instinto de muerte. Lo único que hay es un instinto de eros, es un instinto de vida, ¿no? Quiere vivir, el león quiere vivir y es porque quiere vivir que va a destruir, ¿no? Y entonces si tú ves en toda la vida, desde un árbol hasta un hongo, todas esas cosas, lo que quieren, están ahí peleando. No hay una pelea y esa pelea es por vivir. Y la naturaleza de pelea solo necesita de una voluntad y esa es la voluntad de vida. Y la voluntad de vida es tan destructiva como tú permitas que sea. En otras palabras, es incluso destructiva hacia uno mismo, ¿no? Por ejemplo, en situaciones de sufrimiento extremo. Entonces, de sufrimiento extremo. Entonces, digamos, la vida es así, la vida es normal, la vida es, por si acaso, alegría. Esta es una condición de alegría. Cuando estás en equilibrio, estás alegre. La cuestión normal es de alegría. Pero dentro de esa alegría, entonces tú tienes el desastre y la posibilidad del desastre es el dolor, ¿no? En otras palabras, esto que es valoración cero y bueno, valoración uno y la valoración uno es siempre positiva, puede ir a menos uno, puede ir a menos uno y ahí es donde tú tienes el dolor. Y entonces en el dolor hay la destrucción de la vida, ¿no? En otras palabras, el suicidio. ¿Y por qué hay un suicidio? Porque hay una voluntad de acabar con el daño, acabar con ese negativo, ¿no? Ese valor negativo de la existencia. Es por eso, por si acaso, que a las personas, bueno, en primer lugar, a las personas suicidas se les debería decir, mira, aguanta, aguanta allá abajo. Si estás allá abajo y tienes una posibilidad, ¿no? O sea, la vida tiene todas las posibilidades, entonces aguanta y sigue adelante y ve cómo recuperarte y todo lo demás, porque el dolor es parte de la existencia. Ah, bueno, damas y caballeros, entonces ¿cómo se dice? Esa voluntad de vida es suficientemente loca y ciega, dependiendo de cómo es la mentalidad humana que le está manejando, como para que permita la destrucción. Entonces, por ejemplo, a ver, los Estados Unidos en este momento son unos completos imbéciles, ¿no? Y dentro de esos completos imbéciles, dentro de esa heredad de teorías, dentro de esas teorías idiotas que son de hace muchísimo tiempo atrás, hay todavía
unas nociones enquistadas dentro de lo que es la psicología operativa de ciertos estamentos políticos militares que ven la amenaza de la Unión Soviética teniendo en cuenta que la Unión Soviética ha dejado de existir hace más de 30 años, ¿no? Pero todavía está ahí dentro de la psiquis, todavía está ahí dentro de la mente, todavía está ahí en la mente de los Estados Unidos que la Unión Soviética es un agresor posible y por lo tanto se agrede a Rusia. ¿Y por qué se agrede a Rusia? Porque se está peleando contra la Unión Soviética. Es algo inconcebiblemente estúpido, por si acaso. Es inconcebiblemente estúpido. Se lo ha preguntado muchas veces, ¿no? Y entonces ahí podemos ver que es instinto de vivir, es instinto de defenderse, es instinto de defender ciertas ideas y ciertas posturas le permiten a los Estados Unidos, a la Unión Europea, como si fuesen los buenos, destruir, ¿no? Destruir, por ejemplo, en Ucrania y todo lo demás. Entonces, lo único que se necesita, en mi opinión, bueno, desde mi construcción teórica, es esto. Uno, esto no es bueno ni malo, esto es bueno si haces el bien y muy malo si haces el mal. Y en este caso, por si acaso, en el ejemplo que he sacado a relucir, es, ¿cómo se llama? Es, es obviamente negativo lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, aquí Freud menciona estos dos. No hay dos, solo hay uno. Solo hay uno y ese uno pasa por la destrucción del otro para la vida de algo, ¿no? Independientemente de qué sea ese algo que se está pensando. En muchísimos casos no es algo racional ni demás. Bueno, damas y caballeros, eso es lo que yo deseaba abordar el día de hoy. Este asuntito lo traía de largo, que quería hablar de esto. Entonces, vayamos rápidamente a dos cosas. Lean El malestar en la cultura. A mí me parece un texto sumamente lúcido, sumamente interesante. Bueno, y damas y caballeros, preparémonos. Bienvenidos, bienvenidos al 2023. Va a ser un año pavoroso. Y ya saben que pavoroso es bueno. Pavoroso permite que los problemas salgan a la luz y por cada error, por cada desastre, hay más y más y más y más personas metidas en el asunto, observando, intentando proporcionar ideas correctas y todo lo demás. Y ahí hay que ver realmente todo lo que se puede hacer, damas y caballeros, porque somos muy pocos. Somos muy pocos. Y si no somos suficientes, bueno, entonces lo que va a pasar no es nada bueno. Entonces seamos suficientes. Damas y caballeros, voy a intentar subir más videos, sobre todo teniendo en cuenta que en estos momentos tengo algo de tiempo disponible, porque siempre hay que ganarse el arroz. Damas y caballeros, por hoy eso es todo. Espero que lo encuentren interesante, compartan con alguna persona y como suele ser, muchísimas gracias por su atención.